Pueden tomar sus asientos, hermanos. Cuando estaba preparando este mensaje, hermanos, le decía a Dios, Señor, es una tarea muy difícil hablar, ¿verdad?, de tu resurrección y tratar de abarcar todo lo que engloba la resurrección de Cristo. No me dejará mentir mi esposa, pero tenemos un libro de Cristología que está enorme y solamente la pura resurrección son más de 100 páginas. Y yo le decía, Dios, ayúdame a tratar de dar en 40 minutos todo lo que engloba la resurrección, ¿verdad? Y terminé diciendo como el apóstol Juan, ¿verdad? Aunque todos los libros del mundo que existen no bastarían para decir todas las obras que nuestro Señor Jesús ha hecho. La resurrección, hermanos, es uno de los pilares del cristianismo. Tanto así, hermanos, que la resurrección ha sido lo más atacado y cuestionado por el mundo. Si usted habla con un ateo, no va a cuestionar la existencia de Jesús, porque es incuestionable. Históricamente la existencia de Cristo es incuestionable. Lo que ellos tratan de refutar el cristianismo es precisamente en el acto de la resurrección. Porque para la mente humana es imposible creer que una persona después de haber muerto 3 días haya resucitado. Es inconcebible, hermanos. Y el apóstol Pablo habla a los Corintios, y quiero que vayamos a Primera de Corintios, capítulo 15. Los Corintios, una ciudad griega, ellos estaban cuestionándose acerca de la resurrección, ¿verdad? Al igual que muchos ateos hoy en día. Y mire, la resurrección de Cristo, hermanos, está documentada por más de 5.800 manuscritos que van desde el siglo II después de Cristo hasta el siglo V. Y los historiadores y ateos tratan de refutar la evidencia. ¿Cuántos de aquí han escuchado acerca de Alejandro Magno? A mí en la escuela, en la primaria me decían, no, Alejandro Magno, ¿verdad? Y es difícil de creer que un jovencito de 20 años haya conquistado todo el mundo antiguo, que haya vencido un ejército 5 veces más grande que el ejército griego que él comandaba, que haya derrotado a generales más experimentados que él mismo. ¿Y sabe algo? El mundo no cuestiona la existencia de Alejandro Magno. ¿Sabe cuántos manuscritos hay de Alejandro Magno? Muy pocos. ¿Y sabe qué antigüedad tienen? Siglo VIII y después de Cristo, siendo que Alejandro Magno vivió en el año más o menos 500, 600 antes de Cristo, más de 1000 años de distancia. Pero un manuscrito que fue escrito 100 años después de la resurrección de Jesucristo, el mundo lo cuestiona. Fíjese qué incrédulo es el mundo, ¿verdad? Y no estoy hablando de fuentes cristianas. Flavio Josefo, un judío incrédulo, dijo, no, sí, hay evidencia de que un hombre llamado Jesucristo resucitó al 3er día. Entre los romanos también hay escritos que no eran cristianos, donde documentan la resurrección de Jesús. Dices, ¿cómo es posible? Y nuevamente el mundo se aferra en negar la resurrección de Cristo. ¿Por qué se aferrarán tanto en negar que Jesús resucitó? ¿Sabe por qué? Porque si Jesús no resucitó, todo el cristianismo se viene abajo. Todo se viene abajo. Es uno de los pilares de nuestra fe. Quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 15. Pablo le empieza a darnos unas cachetadas a los corintios y le dicen, ¿cómo que han dejado de creer en la resurrección? ¿Verdad? Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice el apóstol Pablo a los 1 Corintios capítulo 15, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Y después a los 12, y después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, y después a los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo empieza a hacer una defensa de la resurrección de Jesús. Y empieza a decir, hey, ¿acaso no estaba escrito en las profecías que el Mesías iba a resucitar? ¿Sabe que la copia más antigua del libro de Isaías es del siglo II antes de Cristo? Ahí están, que son le llaman los pergaminos del Mar Muerto, donde está profetizado la muerte y el sufrimiento del siervo de Dios, que sería Cristo. Una profecía que mínimo tiene 200 años de antigüedad que se cumple en Cristo. Y empieza a decir, ¿acaso no en las Escrituras no decía, no profetizaba lo que Jesús iba a padecer? Primer argumento. Segundo argumento, ¿acaso no le apareció a Pedro? ¿Acaso no le apareció a los 12? Y no obstante con eso dice, le apareció a más de 500 personas. Hay una película que se llama El caso de Cristo, se la recomiendo. En esa película un abogado trata de refutar, él siendo ateo trata de refutar la resurrección. Y va con psicólogos, expertos, psiquiatras. Dice, ¿es posible que alguien haya tenido una alucinación? Dice, sí, es muy posible. Dice, pero no en 500 personas al mismo tiempo. Sería imposible, ¿verdad? Y no solamente esto, hermanos, sino que los 12 apóstoles, de los 12 apóstoles, 11 de ellos murieron martirizados. Es decir, ¿acaso si la resurrección fuera mentira, acaso estos 11 hombres, bueno, también el apóstol Juan lo podríamos incluir porque a él lo arrojaron en una olla de aceite hirviendo, ¿verdad? Imagínate si tú dejarías que te avienten a una olla de aceite hirviendo por una mentira. No. Pero los 12 murieron. Los 12 murieron y dieron su vida porque ellos estaban convencidos que la resurrección de Jesús era la verdad. Y no obstante, dice también Jacobo. ¿Quién era Jacobo? El medio hermano del Señor. Sí, Jesús tuvo más hijos. Digo que María y José también tuvieron más hijos. Pues si usted creía en la virginidad perpetua de María, Jacobo era uno de ellos. Lo dice la Biblia. ¿Por qué cree que se les perdió en el templo? ¿Verdad? ¿Usted cree que si fuera hijo único se les hubiera perdido? Pues no, tenía marca personal. Pero pues toda la chiquillada pues solamente se pierde ahí, ¿verdad? Porque después de 2 días de camino se dieron cuenta. O sea, díganme qué papá que tiene un hijo único se le pierde durante 2 días. Pues es que tenía toda la parvada ahí de niños. Ya después se dan cuenta, ¿y Jesús dónde lo dejamos? Y se regresan al templo. Entonces, Jacobo era el medio hermano de Jesús, hijo de José y María. Y dice, y él también lo vio. ¿Sabe que Jacobo fue incrédulo toda su vida? Todo el tiempo que Jesús estuvo en la tierra era incrédulo. Pues, es como si tú me dijeras a mí, oye, el David es el Mesías. No, hombre, yo le conozco hasta los calzones, ¿verdad? No, hombre, no creo, ¿verdad? Y Jesús dijo, no hay profeta en su propia tierra, ¿verdad? Jacobo se convierte hasta después de la resurrección. Cuando ve a su carnal, dice, ¿resucitó? No, entonces sí es verdad que era el Mesías, ¿verdad? O sea, su propio hermano se convierte y también, al igual que los 12, paga su fe con la muerte. Los fariseos lo acorralan en el pináculo del templo y lo tiran desde arriba del templo y muere en la caída. También selló su fe con el martirio. ¿Ustedes creen que yo sellaría mi fe sabiendo que es mentira que mi carnal es el Mesías? Pues no, ¿verdad? No. Y no obstante, hermanos, todavía Pablo les dice, y después se me apareció a mí. Pablo, el perseguidor de la iglesia. Está documentado también por fuentes romanas, judías y cristianas que Pablo perseguía la iglesia y después se convirtió en líder de la iglesia. Imagínense que un día Donald Trump se levanta, quiero ser mexicano. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdónenme, yo sé que les aventé a ICE y los he perseguido y los he deportado, pero
O ya me gustan los tacos. Quiero, viaja a la Ciudad de México y se nacionaliza mexicano. Y dice, quiero ser presidente de México. Make México great again, ¿verdad? ¿Se imagina algo así? Pues eso es lo que ocurre con Pablo, el perseguidor de la iglesia, el que perseguía y encarcelaba a los cristianos, que los azotaba, los asesinaba. Un día camino a Damasco se le aparece Cristo. Y él ciego completamente, Señor, ¿qué quieres que haga? Saulo, Saulo, qué difícil es dar coces contra el aguijón. Y llega a Samaria y todos los cristianos vienen zorrillados, así como los mexicanos con ICE, ¿verdad? Córrele porque ahí viene ICE. Y dice, no, espérense, oh, yo he cambiado, tuve un encuentro con el Salvador. Wow. Y todavía la gente se pregunta, ¿realmente resucitó Cristo? Es algo, sería más difícil no creer en la resurrección que creer en la resurrección. Y Pablo termina diciendo, yo mismo soy testigo de la resurrección. Dice, porque yo asolaba, dice, porque perseguía a la iglesia, el versículo 9. Dice, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué tremendo, hermanos. Sería un milagro que Donald Trump se nacionalizara mexicano, ¿verdad? Y así también fue un milagro que Pablo se convirtiera al cristianismo, siendo fariseo, siendo judío, el mayor enemigo del cristianismo en el momento se convierte al cristianismo. Y dice, he cambiado, he creído en el Salvador. Ahora, hermanos, ¿por qué el mundo trata de refutar la resurrección de Cristo? Yo les decía, porque si se demuestra que Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. La resurrección es importante. No me dan los 40 minutos de mensaje para decir lo importante que es la resurrección de Cristo, pero haré un intento, hermanos, a lo mejor un poco torpe, pero haré un intento por mostrar la importancia de la resurrección. Y quiero que me acompañe Lucas 24, 18, ahí atrasito. Lucas 24, 18. La resurrección de Jesús, número 1, hermanos, confirma la identidad de Cristo. ¿Quién era Cristo? ¿Quién era Él? La Biblia nos dice, era el Hijo de Dios. Vamos a darle lectura, es Lucas 24, vamos a leer del 18 al 21. Dice, respondió uno de ellos que se llama Cleofas y dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue un varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de todo el pueblo. Fíjense el concepto con el que ellos se habían quedado. Varón, profeta. Dice, y cómo, el versículo 20, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. 21, pero nosotros esperábamos que él era el que habría de redimir a Israel. Y ahora además todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Fíjense bien, hermanos. Iban estos hombres camino a la aldea de Emaús, tristes, agüitados por lo que había acontecido. Jesús se les acerca y les dice, ¿por qué están tristes? Y ellos les dicen, ¿acaso no sabes tú lo que ha acontecido? Que nuestros gobernantes mataron a Jesús Nazareno, poderoso en palabra y en obra. Dice, varón profeta. Ellos habían pensado que Jesús era un profeta. Y decían, nosotros esperábamos que Él fuera el Mesías que habría de venir. Ellos estaban pensando que Jesús no era el Mesías. Sin la resurrección no se habría confirmado la identidad de Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios y como el Verbo encarnado. Si Él no resucitó, Él hubiera sido solamente un profeta más. Y entonces llegan al lugar donde iban a posar y Jesús les empieza a abrir las escrituras en el camino y les dice, miren todo esto, Él habría de haber sufrido. Llega al final a posar con ellos en la casa y cuando parte el pan, las marcas de sus manos se revelan y le reconoce.
Dicen, sí es Él resucitó, Él realmente era el Mesías. Él realmente era el Hijo de Dios. Qué importante es la resurrección, porque la resurrección confirma que Jesús no era un profeta más, no era un líder religioso más, era el Hijo de Dios encarnado, el Mesías, la segunda persona de la Trinidad, el Dios hecho carne, porque nadie había resucitado. Bueno, Lázaro no resucitó por sí mismo, lo resucitaron. Se murió y lo resucitaron. Pero a Jesús nadie lo resucitó. Algunos detractores de la resurrección dicen, no, es que los discípulos robaron el cadáver. ¿Verdad? Robaron el cadáver, por eso la tumba está vacía. Hay que recordar que todos salieron corriendo, ¿verdad? Todos estaban asustados, incluyendo Pedro, que salió corriendo por haber negado a Cristo. Y negó a Cristo. ¿Por qué negó a Cristo? Porque le dio miedo. Le dio miedo la cruz. Y sus discípulos hacía temerosos, encerrados en sus casas, que nadie nos vea, porque si saben que estábamos con Él, nos van a matar. ¿Ustedes creen que se hubieran armado de valor y de ir, si no tuvieran el valor, hermanos, de salvar a su propio maestro en vida? ¿Ustedes creen que iban a ir a rescatarlo ya de muerto? Con una guardia romana fuera de la tumba, porque los judíos habían pedido a Pilatos que pusiera guardias ahí para que nadie hiciera algo. No, hermanos, imposible. Y es fecha que el cuerpo de Cristo nadie lo ha podido encontrar y no lo van a encontrar. Entonces, hermanos, Jesús resucita y al resucitar Él confirma su identidad como Cristo, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Número 2, la importancia de la resurrección es el fundamento de nuestra fe. Vamos a regresarnos a 1 Corintios capítulo 15. Ahí adelantito otra vez. Vamos al versículo 13. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Pablo está diciendo, a ver, si Cristo no resucitó, tampoco hay resurrección de los muertos. La resurrección de Jesús es nuestra garantía de que usted y yo, cuando muramos, también resucitaremos. ¿Cómo Jesús podría garantizarnos una vida después de la muerte si Él no resucitó? Pero como Él resucitó de entre los muertos, usted y yo tenemos la garantía de que cuando nosotros cerremos los ojos en esta vida y los abramos nuevamente, tendremos una vida nueva, una resurrección al igual que Él. Sin la resurrección de Cristo no hay resurrección tampoco para nosotros. Versículo 17. El 17 dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Pocas palabras, si Cristo no resucitó, nuestra fe sería vana. No serviría de nada. Nuestra promesa de ser justificados de nuestro pecado delante de Dios no existiría. Dice, y aún estáis en vuestros pecados. Es decir, aún seguimos en condenación. Sin la resurrección de Jesucristo, entonces seguiríamos en la condenación de nuestros propios pecados. Y en pocas palabras, lo único que nos quedaría a nosotros sería como dicen los filósofos, disfruten de la vida porque comamos y muramos. Bueno, eso lo dice Pablo después, porque mañana moriremos. Entonces disfruten la vida, pues no tiene caso, al final no hay nada después de la muerte. Pues vivamos nuestras vidas como nos dé nuestra regalada gana, porque al final pues no hay nada que hacer, ya no hay nada que pueda darnos una esperanza después de la muerte. Y aquí Pablo dice, vana sería nuestra fe, pero gloria a Dios que Jesús resucitó, porque gracias a eso tenemos una esperanza. Amén. Dice el versículo 20, vamos al versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Fíjense qué tremendo, hermanos.
por la resurrección de Cristo, esa resurrección que nos es impartida a nosotros por medio de la fe. La resurrección de Jesús es la garantía de que usted y yo tendremos una resurrección también. Una nueva vida después de la muerte. Y así como Él tiene un cuerpo glorificado hoy mismo y está sentado a la diestra del Padre, cuando suene aquella última trompeta, cuando dice la Biblia en Colosenses y en Tesalonicenses, que la última trompeta dice, seremos arrebatados juntamente con Él. Dice, y todos seremos transformados en un abrir y cerrar. De hecho, eso viene ahí más adelantito en el versículo 51. Vamos allí, dice, he aquí os digo un misterio, es el 15:51. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Amén. Incorruptibles. Y gracias a esa resurrección, hermanos, usted y yo vamos a tener un cuerpo glorificado. Y los que fallecieron en Cristo resucitarán también al sonar de aquella trompeta y tendrán un cuerpo nuevo glorificado. ¿Cuántos de nosotros batallamos con nuestro cuerpo hoy en día? El Señor, ¿verdad? Y más cuando ya pasas de los 30, empiezan los dolores, ¿verdad? A los 40 la gravedad hace su efecto, a los 50 empiezan las arrugas, ¿verdad? Y después de los 60 mejor ni hablamos, ¿verdad? Las mujeres luchan contra las arrugas, ¿verdad? Y se compran cremas y tanta cosa, ¿verdad? No se preocupe, el día de mañana, cuando tenga un cuerpo incorruptible, no va a tener que lidiar con eso. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tratamos de mantener la figura? Allá no se preocupe, va a poder comer y no va a pasar nada. Gloria a Dios, vamos a tener un cuerpo glorificado. Ya por último, hermanos, la resurrección nos promete y nos da las bases para tener una vida nueva. Quiero que vayamos ya por último a Romanos capítulo 6, versículo 4 al 11. Allá atrásito estamos en Corintios, vamos un poquito atrásito. Romanos capítulo 6, versículo 4 al 11. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La resurrección de Jesús, hermanos, es una victoria. Es una victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el poder de la carne, del pecado. Y esa misma victoria, hermanos, Dios nos la da a nosotros y nos da la capacidad de derrotar la carne. ¿Y cómo hace Dios eso? Porque después de la resurrección, Dios preparó el terreno con la justificación por gracia y por la fe, para que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Cristo, viniera a morar dentro de nosotros. Así que si una persona dice, pastor, hermano, yo no puedo con esto, es que me gana el apellido, ¿verdad? O es que me gana la tentación, o es que usted no sabe, ¿verdad? Podemos hacerlo. No por quiénes somos, ¿verdad? Porque a mí me ganan los Jiménez, ¿verdad? No te creas, paga. A mí a veces me gana también la carne, pero no es en nuestras fuerzas, es por el Espíritu que está dentro de nosotros. Amén. Que es la tercera persona de la Trinidad. El mismo Espíritu que habitó en Cristo, ese Cristo sin mancha, sin pecado, que venció la tentación en el desierto, ese mismo Espíritu habita dentro de nosotros. Amén. Amén. Y la victoria de Cristo nos ha capacitado a nosotros, no para que sigamos complaciendo a la carne y al mundo y al diablo, sino nos ha capacitado para una vida nueva. Y es lo que está diciendo Pablo en este versículo. Dice, porque si somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo. ¿Qué significa el bautismo? Muerte y resurrección. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. No dice en la vida vieja, ¿verdad? Sino en la vida nueva. El versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Sabiendo esto, ¿que qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que ¿qué? Porque el que ha muerto ha sido justificado y si morimos con Cristo creemos que también ¿qué? Viviremos con Él. La vida espiritual del cristiano depende de la resurrección de Jesucristo y la victoria que tuvo Jesucristo sobre la muerte y el pecado es impartida en nosotros por medio del Espíritu Santo y de la fe en el Hijo de Dios. Qué glorioso, hermanos, es saber que gracias a esa resurrección nuestro viejo hombre fue sepultado, que nosotros hemos resucitado juntamente con Él para una vida nueva, que la victoria que Jesús tuvo sobre la carne, ese poder, esa capacidad también ha sido impartida en nosotros. Y no solamente eso, sino que el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, habita en nosotros. Gloria a Dios. Yo les decía la vez pasada que los judíos siguen queriendo construir un tercer templo, pero el tercer templo ya existe y somos usted y yo, porque en nosotros habita el Espíritu Santo. Póngase de pie, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido fiel, Señor, porque tú siempre has estado con nosotros. Gracias, Señor, por esa obra tan maravillosa que has hecho en la cruz. En esta tarde, Señor, yo quiero pedirte, Señor, que si alguno de nosotros ha estado dudando, Señor, de tu obra, de quién eres tú, Señor, en esta tarde tu Espíritu Santo, Señor, les traiga esa convicción de que tú eres el Hijo de Dios, de que tú eres el Dios hecho carne, que tú eres, Señor, el Mesías, el Salvador del mundo y de nuestros pecados. Padre Celestial, Señor, afírmanos aún más en tu palabra, Señor. Afírmanos más, Padre, en la verdad de la obra redentora de tu Hijo Jesucristo. Y ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a tener victoria, así como tu Hijo Jesús tuvo victoria, Señor, sobre la carne, sobre las pruebas. Y tuvo el poder para hacer tu voluntad, Señor. Aún en los momentos más difíciles, Señor, como en el Getsemaní, aún, Padre, en los momentos más difíciles de pruebas, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, nos ayuda a nosotros, así como Cristo pudo, nosotros también podemos, Señor, no por nuestras capacidades, sino por tu Espíritu Santo que habita en nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a rendirnos, Señor, delante de ti, Señor. Si tal vez, Padre, hay ciertas áreas que no hemos querido rendir a ti, Señor, en esta tarde, Señor, las rendimos delante de ti, Padre. Toma, Señor Jesús, cada área de nuestra vida, cada situación, Señor. Si hay alguna preocupación en nosotros, Señor, si hay alguna carga, algo que nos está agobiando, Señor, algo que digamos, ¿sabes qué, Señor? Es difícil enfrentar esta situación, es difícil esta prueba para mí, Señor. Padre, ayúdanos a creer en la verdad de que tenemos la capacidad de enfrentar esa prueba, no por nuestras capacidades, sino porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y nos ha capacitado para vencer, Señor. Oh Padre Celestial, Señor, ayúdanos, Padre Celestial. Rendimos nuestra vida delante de ti, Señor. Y asimismo, Padre, disponemos nuestros corazones para participar, Señor, de esta cena, Dios, de este pan, Padre. Señor, si tal vez en nuestro corazón, Señor, hemos pecado, Padre, o hemos cometido algún pecado delante de ti, Señor, en esta semana, perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor Jesucristo. Ayúdanos a arrepentirnos de todo corazón, Señor, en esas áreas, Padre, que tú nos estás señalando. Las rendimos delante de ti, Señor. Limpia nuestro corazón, purifica nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a permanecer firmes en ti, Señor. Asimismo, también quiero pedirte, Señor, que si alguien nos ha ofendido en esta semana, lo perdonamos, Señor, de todo corazón. Ayúdanos a perdonar de todo corazón, Señor. Queremos participar de esta Santa Cena no con nuestro corazón contaminado, sino dando ese perdón, Señor. Perdonamos, Padre, a aquellos que nos han hecho daño.
Perdonamos, Padre, a aquellos que nos han ofendido, que nos han lastimado, Señor. Así como tú nos has perdonado a nosotros, nosotros también, Señor, en esta tarde perdonamos, Padre. Si hay algún, Señor, hermano mío que está aquí, Dios, que tenga tal vez algún dolor, alguna enfermedad, si tal vez, Señor Jesús, su cuerpo simplemente se ha sentido débil, Dios, yo te pido que tu Espíritu Santo les fortalezca, les sane, Dios, en esta tarde, Padre. Sana, Señor, toda enfermedad, toda dolencia, todo dolor, toda pesadez muscular, Señor. Quítala en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Dales nuevas fuerzas, Padre, fuerzas como las del águila, Señor. Reverdece, Señor, sus huesos, reverdece, Padre, sus músculos, que ellos puedan volver a tener, Señor, fuerzas, Padre, como las de un joven. Te lo pido, Señor Jesús. Restaura, Señor, también toda enfermedad. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre. Amén.